Hola chiquillos, ¿cómo están? Les cuento que esta semana vamos a trabajar, bueno, esta semana y todo lo que dure esta cuarentena y esta suspensión de clases presenciales, vamos a trabajar toda la generación en lo mismo. Tanto los cursos de la profe Mabel, el B y el C, como el A que estaba conmigo. Entonces, vamos a partir, perdón, estaba buscando unos apuntes. Vamos a partir y de hecho, qué mejor manera de explicarles que esto va a ser uniformado que yo haciéndoles la clase con el power de la profe Mabel. Entonces, vamos a ir avanzando bastante rápido, ¿ah? Asumiendo que ustedes me pueden pausar, o sea, retroceder, volver a ver, etcétera. Y más que nada vamos a pasar rápido por estas diapositivas en las que no se habla de replicación, porque esto ya lo vimos, lo hemos estado mencionando, yo sé que en el B y el C también se habló, entonces vamos a ir haciendo una revisión rápida de estas primeras diapositivas para centrarnos en lo que nos interesa más, que es la replicación del ADN. Entonces, el ADN no solo se encuentra en el núcleo, ¿no es cierto? Dependiendo de los organelos que tenga, según la célula que soy, tengo ADN en otras partes también. El ADN es la molécula que transmite la información genética, ¿no es cierto? Esto se puso a prueba, se hicieron varios experimentos, digo, que pudieron ir demostrándolo. Ejemplares son el de Griffith, donde se demostró la transformación bacteriana, perdón. Y Avery también con compañía pudieron después demostrarlo con enzimas, incluso después vino Hershey Chase con el tema de los bacteriófagos, etc. Bueno, ya, y hablamos también de la estructura, que es un polímero hecho por nucleótidos, forman una doble hélice, ¿no es cierto?, orientando las bases hacia el centro que se unen a través de puentes de hidrógeno, mientras cada nucleótido en la misma hebra se une a través de puentes llamados, mejor dicho, perdón, enlaces fosfodiéster. Ya, importante recordar que en eucariontes tenemos un único cromosoma cíclico, podemos tener plasmidios que también tienen que replicarse antes de una división celular, y en eucariontes tenemos fragmentos de ADN, o sea, cromosomas lineales de distinto largo, por ejemplo el Y, ¿no es cierto?, que está en el par sexual, es muy pequeño, pero hay otros que son mucho más grandes. Acá está de nuevo la doble hebra, explicado un poquito lo mismo que les estuve comentando. No olvidar que el nucleótido está formado por una pentosa, que es una desoxirribosa con una base nitrogenada y un grupo fosfato. Y acá tenemos un poquito de lo mismo, más detallado todavía. Los del A que no tengan este Power, creo que lo pueden descargar desde el correo de el diferenciado. Y si no, me pueden escribir a mí porque la profe Mabel me lo mandó para hacer la clase, así que se lo puedo mandar también. Y también les puedo mandar el mío, al A, al B, al C si quieren, sin problema. Ya. El nucleótido, ay, perdón, el nucleótido de nuevo es la unidad básica de los ácidos nucleicos. Cuando en el azúcar le falta un oxígeno, no sé si está viendo mi cursor, pero le falta el oxígeno en el carbono 2, es desoxirribosa y por lo tanto sería un nucleótido de ADN. No sé por qué se me cortó ahí, pero estábamos en esta diapositiva. Ya. Y un nucleócido, también no olvidar, es lo mismo, pero sin el grupo fosfato. O sea, no es lo mismo. Es la base y el azúcar. Los tipos de base, ¿no es cierto? Que se asocia siempre una pirimidina con una purina. Y el uracilo es exclusivo del ARN, ¿ok? Y se diferencia de la timina porque la timina tiene ese grupo metil. Las leyes de Chargaff, todo esto lo hemos comentado, la complementariedad. Acá sí quiero detenerme un segundito. No olviden que vimos en segundo medio el ciclo celular. La célula o está creciendo, ¿no es cierto? Y duplicando organelos, o está duplicando el material genético, o está luego revisando, se está dividiendo, pero siempre está en alguna etapa del ciclo. ¿Ya? La etapa en la que el ADN se replica es la fase S. No es tan cortita, ¿ya? Porque no es tan fácil replicar el ADN ni tan rápido, pese a que se hace lo más rápido que permiten las enzimas que trabajan ahí. ¿Ya? El flujo de la información genética, un poquito de lo que es el dogma central. Lo vimos también en segundo, el ADN se replica para que al dividirse ambas células hijas tengan exactamente la misma información, pero también se expresa, es decir, se transcribe y se traduce. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces como se lo vamos a ver más adelante, me voy ya acercando a lo que es replicación. Cuando una célula va a dividirse, necesita que ambas células hijas tengan la misma información, ¿no es cierto? Entonces necesita entregarle una copia del ADN también, así como necesita entregarle una copia del citoesqueleto, de todo lo que la conforma, el ADN es lo más importante. Ya me pasó lo mismo, perdón. Ese proceso, entonces, y vamos acá, comienza en un punto llamado origen de replicación. En los cromosomas procariontes que son cíclicos hay una única secuencia que es el origen de replicación. Lo pueden ver también en alguna literatura o imagen como escrito como ORI.
Ese es el origen de replicación y es por ahí por donde la doble hebra se separa, se abre y comienza a replicarse. En cambio, en los eucariontes, que tenemos cromosomas fragmentados y lineales, podemos tener varios orígenes de replicación, ¿ya? Y se hacen varias, por lo tanto, burbujas de replicación donde el ADN empieza a separarse para empezar a ser copiado, ¿ya? Esto es así porque es más rápido. En los procariontes el ADN es mucho menor en pares de bases que en los eucariontes, entonces nosotros al tener más orígenes de replicación podemos hacer este proceso mucho, mucho más acelerado. De hecho, por ahí yo les había buscado el dato acá. La velocidad de la replicación es alrededor de 50 nucleótidos por segundo. Sin embargo, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una replicación que comenzara al inicio de cada uno de nuestros cromosomas lineales, necesitaríamos 57 días para replicar todo nuestro material genético. Entonces, no es práctico. Por eso nosotros los eucariontes tenemos muchos orígenes de replicación en nuestros cromosomas. Ya. Existía, ¿no es cierto?, la hipótesis de que esto fuera conservativo, dispersivo o semiconservativo. El experimento de Messelson y Stahl, ¿no es cierto?, fue el experimento a través del cual se comprobó que esto era semiconservativo, algo que ya incluso habían sospechado Watson y Crick cuando hicieron cuando postularon el modelo, pero no podían haberlo demostrado. Sin embargo, Messelson y Stahl lograron pintar, por decirlo de alguna manera, con isótopos de nitrógeno, las hebras de ADN, ¿ya? Entonces, si yo pudiera pintar como de celeste las hebras parentales, por ejemplo, al dividirse la célula, yo en cada una de las células hijas encuentro una hebra celeste y otra hebra roja, como dice aquí el esquema, que esa hebra roja representa la que fue copiada usando la celeste como molde. ¿Ok? Ya. Entonces, por supuesto que para poder leer el ADN y usar como molde una hebra para hacer la otra, yo necesito que el ADN esté descondensado. No me sirve si es que está todo apretado con histonas, ¿no es cierto? Entonces, en la fase S del ciclo celular, el ADN se descondensa, ¿ya? No es como cuando vamos a dividirnos, que están muy, muy, muy compactados los cromosomas. Ya, entonces, lo que tenemos aquí abajo a la izquierda es una imagen con harta información. Eso es una burbuja de replicación que se abrió, ¿no es cierto?, para que se comenzara la replicación. Tiene justo los mismos colores que la imagen anterior, las hebras moldes son las celestes y la hebra roja es la que se va a ir copiando. Si se fijan, el origen aparece al medio y eso hace que a ambos lados se abran frentes de replicación. Se llaman frentes, tenedores, horquillas de replicación, etc. Si se fijan, en el caso de arriba, en la parte izquierda, o en el caso de abajo, en la parte derecha de esta burbuja, la replicación, la formación de esta hebra nueva, se mantiene de manera continua, desde el centro del origen hacia el frente de replicación que le corresponde. Sin embargo, la otra, es decir, la parte superior derecha o inferior izquierda, se va alejando del frente de replicación, ¿ya? Y lo hace a través de fragmentos. Vamos a ver por qué pasa esto, pero quiero inmediatamente contarles que la hebra que se sintetiza de manera continua o hacia el frente de replicación se llama hebra líder, y en cambio la otra que se está replicando, escapándose en el fondo del frente y de manera discontinua, es la hebra rezagada, ¿ya? Entonces, para poder replicar el ADN, por supuesto que si tengo que leer mi material genético necesito separarlo, romper los puentes de hidrógeno, y eso lo hace la enzima helicasa, que es la que aparece aquí a la izquierda de su pantalla. La helicasa va a ir rompiendo los puentes de hidrógeno y para que esto no se vuelva a juntar, al ADN, a cada una de las cadenas se les va a ir asociando unas proteínas que se llaman SSB o Single Strand Binding Protein. Proteínas de unión ADN monocatenario en el fondo, traducido así literalmente. ¿Ya? Y cuando yo ya tengo esto separado, voy a poder empezar a hacer la lectura de mis hebras parentales para copiar las hebras moldes. O sea, si yo voy leyendo T, pongo A. Si leo A, pongo T. Si leo C, pongo G. Y así. Ahora, me gustaría que obviamente pensaran lo siguiente. Si yo tengo enrollados dos cordones y los abro, ¿no es cierto?, por una parte, se va a ir como sobreenrollando el otro lado. Por lo mismo hay otra enzima, que no aparece aquí, pero sí más adelante, que se llama topoisomerasa, y es una enzima que va a ir aliviando esa tensión, ¿ya? Entonces, hablamos de la helicasa, hablamos de las proteínas SSB. Esa topoisomerasa es la que alivia la tensión, ya se las mencioné. Ya, y lo otro es que ahí vemos en la imagen del medio, ¿no es cierto?, cómo se va formando la hebra líder hacia la horquilla de replicación y la hebra rezagada desde la horquilla de replicación, ¿no es cierto? Van, si se dan cuenta, de a poquito, primero por abajo,
sea, quiero que vayan dándose cuenta que a medida que se va a ir abriendo esta horquilla, yo puedo ir como cada vez más desde arriba alejándome, más desde arriba alejándome. O sea, más, yo voy avanzando siempre desde afuera hacia adentro. ¿Se entiende? Pensando que adentro es el frente de replicación. Ya, ahora, vamos a ir viendo las enzimas que participan en cada una de ellas. Después van a venir otras enzimas a corregir errores, que es lo que vemos en la tercera parte de esta, en la tercera como columna de esta diapositiva. Ahora, lo que quiero que vean acá es que aquí está un poquito más ordenadito todo por paso. Ese puntito, esa enzima rosadita que pasó primero, a ver, voy a ver si puedo poner el GIF de nuevo. Ahí vamos abriendo los puentes de hidrógeno, esa sería la helicasa, ¿no es cierto? No se ven aquí las proteínas SSB, pero ahí vemos cómo se va sintetizando en rojo hacia el hacia el frente de replicación la hebra líder y cómo comienza escapándose de la hebra, digo, del frente, la hebra rezagada, ¿ya? Entonces, primero se separan, ¿no es cierto?, entonces los puentes de hidrógeno por la helicasa, que es ese triángulo azul que vemos al medio. La topoisomerasa, si se dan cuenta, justo más arriba, está liberando la tensión del superenrollamiento. Por el lado derecho de este esquema, tenemos la hebra líder sintetizándose hacia el frente de replicación y por el lado izquierdo tenemos la hebra rezagada sintetizándose por fragmentos desde como hacia afuera de el frente de replicación. Ya, entonces, eso ya lo mencionamos. Esto de que una hebra se vaya sintetizando en un sentido y la otra fragmentada y en el otro, es lo que hace que nosotros hablemos de que este es un proceso bidireccional, ¿no es cierto? Ahora, ya, volví a perder la diapositiva, así que aquí vamos de nuevo. Perdón. Ya, estábamos hablando de que esto era bidireccional. Ahora, lo que me interesa que tengan claro es lo siguiente. La ADN polimerasa, que es la enzima que polimeriza el ADN y que va a ir sintetizando esta nueva hebra, tiene restricciones, ¿ya? Solo puede leer la hebra molde de 3 a 5'. Y si voy leyendo de 3 a 5', significa que voy a ir sintetizando la complementaria de 5 a 3, porque eso es para que sea la hebra antiparalela, ¿no es cierto? Que es como es el ADN. Si se fijan aquí no sé si están viendo mi cursor, pero si es que se dan cuenta en el lado derecho de la pantalla, si continúan la hebra parental, que tiene los nucleótidos en verde, ¿no es cierto? Ven que termina en 3. Entonces, esta que es la hebra líder, es decir, la que se sintetiza continuamente y hacia el frente de replicación, va a ir leyendo, ¿no es cierto?, de 3 a 5 para sintetizar de 5 a 3, ¿ya? Como la ADN polimerasa solo puede sintetizar en ese sentido, por supuesto que esta no puede ser de manera líder, ¿no es cierto? De manera como continua, quiero decir. Por eso es fragmentada y en dirección opuesta a cómo se va a ir abriendo el frente. Otra restricción que tiene la ADN polimerasa es que no puede comenzar a poner nucleótidos sueltos asumiendo que solo se van a unir por los puentes de hidrógeno. No. La hebra que se está creando, y que es donde se sitúa la ADN polimerasa, requiere que haya un pedacito de doble hebra para que la ADN polimerasa pueda unirse y ir conectando, ¿no es cierto?, los nucleótidos a esa, formando también los enlaces fosfodiéster. ¿Cuál es el problema? ¿O no problema? Como no hay ninguna enzima que comience de cero a poner nucleótidos de ADN, se usa otra enzima para poner este pequeño fragmento que se llama ARN, es una ARN polimerasa, se llama primasa. Es una enzima que pone los primers o los cebadores, que son pequeños fragmentos de ARN complementarios para que luego la ADN polimerasa pueda venir, asociarse ahí a la doble hebra y sintetizar en sentido 5 a 3. ¿Ok? Entonces yo tengo primero mi cebador puesto por la enzima primasa y luego viene la ADN polimerasa, se asocia y continúa. Entonces hemos hablado de la helicasa, de las proteínas SSB, de la topoisomerasa, de la primasa y de la ADN polimerasa, ¿ya? Luego se van a reemplazar todos estos cebadores de ARN por ADN y una enzima que se llama ligasa es la encargada de unir todos los fragmentos. Por eso también acá en el punto 6 y en el 7 se explica, ¿no es cierto?, que es también, además de bidireccional, un proceso semidiscontinuo y semiconservativo. Chiquillos, lamentablemente estos videos me duran 15 segundos y eso significa que estamos terminando. Acá están todas las enzimas que les mencioné y los elementos
desglosados. Si tienen dudas, por favor, escríbanos. Acá la profe Mabel es un excelente mapa conceptual. Así que eso, me despido.